Excel permite seleccionar las características que se desean pegar de una tabla. O sea, es decir, después de copiarla se pueden seleccionar ciertas características. Normalmente siempre se selecciona toda la información, se le da control C y normalmente se le da pegar todo. O sea, eso es lo que casi siempre se hace. Pero ¿qué pasa cuando uno necesita cosas específicas? Por ejemplo, solo los valores. En el dato fecha existe una fórmula. Es una fórmula que utiliza una función aleatorio. Lo que está haciendo es calculando una fecha dentro de un rango. Por lo tanto, esta se va ejecutando constantemente y siempre se va cambiando. Lo que puedo hacer para que no se esté cambiando todo el tiempo es copiarla como valores. Entonces, ¿qué se hace? Se selecciona la información, se le da control C y se le puede dar aquí control clic derecho, pero que es importante, podemos seleccionar estas opciones o se puede seleccionar desde acá el pegado especial y abre esta ventana. Pues cualquiera de los dos es recomendado. Entonces, pegar valores es este segundo, donde siempre va a mostrar cómo va a quedar la información, pero pues lo importante es verificar que la información se haya seleccionado bien y que obviamente sea lo que uno necesita, porque puede ser que no necesite todo. Entonces, en pegado de valores, ¿qué hace? Elimina la fórmula porque totalmente se eliminó la función. Lo mismo acá, ya no tiene fórmula. Fíjense que acá teníamos una fórmula que lo que hacía era calcular el sueldo a partir de un salario de unos días trabajados. Acá ya no está, por lo tanto solamente pega los valores, o sea, los resultados de las fórmulas. Elimina por completo el fondo, el borde, o sea, todo lo que se llama formato. También se pueden pegar las fórmulas. Entonces, control C, cuando se lee aquí pegado con fórmulas, que es el de f de x, aparece la fórmula. Acá está la fórmula, lo que pasa es que el resultado está dando numérico. Hay que recordar que las funciones son de tipo numérico para permitir hacer operaciones más fácilmente en Excel. Pues si se necesita, lo único que es necesario acá es cambiar la fecha y pues ya sale, y acá aparece la fórmula, a diferencia de valores. Está como formato, entonces se puede seleccionar la opción control C y lo único que necesito es que me pegue el fondo, el color del fondo, el color de la letra. Entonces es muy fácil, le doy clic derecho y se le dice pegar formato. Entonces acá en pegar formato solamente va a pegar los colores, ¿sí? Que por lo tanto si se escribe ya lo lleva con negrilla, porque estos títulos van con negrilla. También se puede pegar como vínculo. Este es muy útil en Excel porque lo que hace es llevar la información, pero va a actualizarse según el original. Es decir, acá pues está un día 150.000. ¿Qué pasa si acá el señor trabajó 25 días? Se cambia acá y también se cambia acá, porque resulta que esto se convierte en una referencia relativa, la cual su resultado depende 100% de la celda que está seleccionando, o sea, es decir, de la E3. Comentarios. Acá hay un comentario donde dice revisar datos. Este comentario se puede pegar fácilmente, entonces se selecciona, clic derecho, se le da a copiar y acá en los comentarios pues se ingresa a la ventana y se selecciona comentario. Solo pega el comentario, no pega los datos. Ahí decía 25, pero solo voy a pegar el comentario. Imagen. Esta información se puede copiar como imagen, a veces se necesita para algún informe, pues obviamente que no, para que la información no cambie. Entonces se copia toda la información, se ingresa acá donde se quiere pegar y se selecciona la opción pegado como imagen. Esta imagen pues obviamente que se ve igual a la otra, pero resulta que no permite hacerle modificaciones. Yo no puedo ingresar a la celda a modificarla porque es una imagen normalita. Hay otro que es muy útil, que es el de transponer. ¿Cuándo se utiliza este? Cuando se necesita que las columnas se vuelvan filas y las filas columnas, es decir, la información está en sentido vertical y ahora se quiere en sentido horizontal, o al contrario, está en horizontal y se quiere en vertical. En este caso pues está en horizontal, deseamos pasarlo a vertical, es muy sencillo, igual funciona para ambos. Se copia acá, se selecciona clic derecho y se puede seleccionar esta opción, o desde la ventana acá dice transponer. Cualquiera de las dos funciona igual, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es convertir, estas eran las columnas, ahora las
puso como filas y estas pues las deja al frente. O sea, lo que hace es convertir la información, realmente es útil para no tener que pasar una por una. Y por último pues está el de operación. El pegado de operación implica que tengamos un dato en una celda. Por ejemplo, se dice que en esta empresa el salario se va a duplicar, por lo tanto pues tocaría coger este salario y multiplicarlo por 2, pero pues si son muchos empleados pues no tiene sentido hacerlo uno por uno. Lo que se puede hacer es utilizar pegado especial, de tal manera que aplica la fórmula o la función de multiplicar en el momento del pegado. Entonces, ¿cómo se hace? Se selecciona, bueno, primero se escribe el número, vamos a duplicarlo, por lo tanto sería un número 2, se selecciona el valor, clic derecho, copiar, y ahora se hace clic sobre el número, clic derecho, pegado especial, se ingresa pegado especial y se habilita acá, bueno, dice la operación, está suma, resta, multiplicación, división. En este caso se va a utilizar la multiplicación, solo se selecciona, se da a aceptar y automáticamente lo que hizo fue coger el número que estaba en la celda y multiplicarlo por el que estaba copiando. Este pegado especial es muy utilizado porque realmente a veces solo se necesitan pegar ciertas cosas, en especial los valores de las funciones, como funciones aleatorias que cambian constantemente, el de transponer y el de fórmulas. En algunos casos pues es muy útil esta información. Lo importante es pues verificar que se haya copiado bien y pues cómo se va a pegar. Las referencias a celdas son las llamadas a una celda específica de un dato. Por ejemplo, tenemos este caso donde hay una zona, centro, tiene una cantidad de venta de 3.489 y queremos saber el valor de las ventas. Eso mismo pasa con Andina y con Caribe. Sabemos que el precio de la gaseosa es de 2.200 pesos, que eso es lo que ellos venden. Entonces pues sería muy fácil decir que multiplicado, o sea, la cantidad multiplicada por el valor, ¿sí? Y pues ya tenemos cuánto vendió centro. Entonces lo que tendríamos que hacer sencillamente sería copiar la fórmula en las otras dos celdas. Pero ¿qué pasa? Está generando 0 y en el otro error. ¿Por qué pasa esto? Porque se está corriendo la celda. Es decir, acá está con el B4 me está mostrando la cantidad, el B1 me está mostrando el valor. Es decir, acá está perfecto, me está multiplicando por el valor que es, pero resulta que acá ya me está multiplicando por un valor en blanco. Es decir, se bajó. Necesito que se esté bajando la cantidad, pero el problema es que también se está bajando el valor. Entonces cuando ingreso al otro, pues el caso es peor porque ya me está multiplicando por la palabra cantidad. Entonces existen tres tipos de referencias: las absolutas, las mixtas y las relativas. Las absolutas lo que hace es que se les asigna un signo pesos antes de la columna, antes de la fila, de tal manera que se bloqueen, es decir, hay que dejarlas fijas. ¿Cómo se hace eso? En este caso tengo que dejar fija la roja, es decir, el B1. ¿Cómo lo puedo hacer? Ingresando y escribiéndole el signo pesos, o sencillamente utilizando F4. Cuando le doy la primera F4 la pone absoluta, es decir, los dos signos pesos. Cuando la pongo una sola vez va a poner mixta, es decir, un signo pesos. Ahí me está bloqueando, me está dejando fija la fila, y en el otro me está dejando fija la columna. Y pues el siguiente es sin signo pesos, por lo tanto se llama relativa. En este caso, como lo voy a desplazar para abajo, sería una mixta donde me va a dejar fija la fila, es decir, que el signo pesos debe ir antes que el número de la fila, o sea que el 1. En este caso, si la copio, ya está multiplicando por la que es, o sea, automáticamente está multiplicando por la que es, ¿sí? Bueno, esas serían las mixtas, donde deja fija la fila. ¿Qué pasa cuando la información es al contrario? Es decir, tengo un valor de ventas y está centro, está Andina, Caribe, y la información tengo que copiarla en sentido horizontal. Acá la copio en sentido vertical, o sea, en sentido de filas, acá en columnas. Entonces acá la fórmula sería este por este. Y cuando la voy a copiar,
va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está corriendo, pero ya se va a correr hacia la derecha, no se va a correr hacia abajo, sino hacia la derecha, porque yo desplacé mi fórmula hacia la derecha. Entonces, en ese sentido, ¿qué tengo que hacer? Bloquear el mismo B1, pero ya no bloqueo la fila, sino bloqueo la columna. Es decir, que el signo pesos iría antes de la B. Aquí. Y ya la desplazo y quedaría perfecto. ¿Cuándo utilizamos las absolutas? Cuando tengo que desplazar la información tanto para abajo como a la vez para la derecha, ¿sí? O sea, tanto en filas como en columnas. Así, en ese sentido sí se ponen ambos, de lo contrario no. ¿Y cuáles son las relativas? En este caso, por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente. Tengo esta tablita donde solamente va a aparecer la cantidad y la zona, no necesito el valor. Lo que puedo hacer es que esta cantidad, o sea, la cantidad de centro sea igual a este valor, al igual este sea andina y este sea igual al de Caribe. De tal manera que si yo me ubico acá, no va a aparecer en la barra de fórmulas, no me aparece el 3000 como parecería acá, que aquí sí aparece, ¿sí? Sino que aquí me va a decir que está haciendo referencia a la celda de arriba esta. Por lo tanto, ¿en qué caso esto es útil? Cuando yo cambio el valor acá, entonces no, ya no vale 3000, sino ahora vale 9000 pesos, automáticamente se cambia acá. Eso se llama referencia relativa y pues realmente ahorra tiempo, sobre todo porque están vinculados. Es decir, yo puedo crear vínculos entre varios libros, entre varias hojas, de tal manera que solo tenga que actualizar un dato, cambió un precio, se subió un salario y sencillamente ya lo actualiza al otro lado sin necesidad de corregir en todos los lugares. Excel es una hoja de cálculo que permite hacer operaciones y cálculos a partir de unos datos. Excel tiene aproximadamente 300 funciones ya predefinidas, o sea, operaciones que permiten, dependiendo del caso, pues hallar algún dato en especial. Estas fórmulas siempre las vamos a encontrar acá en la ficha fórmulas. Estas funciones están separadas por categorías. Se encuentran pues las recientes, que las que uno más utiliza, las financieras, están las lógicas, de texto, de referencia, de texto, matemáticas, fecha y hora, y pues otras fórmulas que estas casi no son, pues que no se utilizan muchísimo. Están estadísticas, de ingeniería, cubo, de información, compatibilidad y de ambiente web. Entonces, en este momento les voy a explicar las de texto. Tenemos una que se utiliza mucho que se llama concatenar. Es importante recordar que concatenar es un sinónimo de unir, es decir, aquí en la celda A2 tengo el nombre Andrea y en el B2 tengo el apellido Cruz. Entonces nos solicitan que ese nombre y apellido vaya unido en una sola celda. ¿Cómo se haría? Entonces, todas las fórmulas siempre van a empezar con el signo igual. Entonces, concatenar, cuando se ingresa la palabra, cuando se ingresa la primera letra, siempre Excel va a mostrar, se va a desplegar todas las funciones que existen con ese nombre, o sea, con esa letra. Entonces, concatenar. Y fuera de eso explica qué hace. Une varios elementos de texto en uno solo. Siempre va a explicar lo que hace, cuál es el objetivo de esa función. Entonces, se puede ingresar acá con doble clic. Siempre va a llevar un paréntesis. Y dentro de los paréntesis van a ir los argumentos. Un argumento puede ser un número, una referencia a una celda, puede ser una función, puede ser una constante. Entonces, en este caso, la sintaxis, que es la forma en que tengo que escribir esta fórmula, la sintaxis me dice que primero escribo el texto 1, punto y coma, el texto 2. Entonces, en este caso lo puedo seleccionar o puedo escribir a 2 y el texto 2. Ahí me dice texto 3 y punticos suspensivos, eso significa que puedo escribir más datos. Cierro paréntesis y le doy enter. Listo, ya me lo unió en una sola celda. Pero ¿qué pasó? Me quedó pegado totalmente, es decir, no tiene separado nombre del apellido. En ese caso, ¿qué podría hacer? Ingreso a la fórmula y entre las dos referencias pongo el espacio. El espacio es un carácter adicional, por lo tanto tengo que ponerlo entre comillas dobles, siempre,
los caracteres independientes hay que ponerlos así, es decir, las letras, cuando se escriben letras en Excel, espacios, símbolos, caracteres adicionales se deben poner entre comillas, y pues ahí ya quedó separado, listo. Ahora, la función derecha, ¿qué hace? Me permite sacar caracteres a la derecha de la celda, es decir, por ejemplo, me piden que si mi número termina en 5, entonces debo pagar los días martes, si termina en 6, los miércoles, ¿sí? Entonces tendría que sacar y tendría que utilizar una fórmula para que me saque el último número. Esa fórmula se llama derecha. Derecha, la sintaxis es del texto, o sea, solamente selecciono este. Si lo dejo así nomás, va a sacar por defecto el último número. Pero si yo necesito los 3 últimos números, entonces lo que hago es que acá, donde dice número de caracteres, pongo los que necesito. Entonces en este caso 3, cierro y ya me van a salir los últimos 3. Izquierda, pues cumple la misma función, pero a la izquierda de la celda, o sea que me va a mostrar los primeros. Si escribo izquierda, selecciono la celda, mostraría el 8. Y si necesito los 2 primeros, entonces acá punto y coma los 2 y listo, quedaría el 83. Ahora, encontrar. ¿Qué hace esta fórmula? Encuentra un carácter o una cadena de caracteres dentro de otra cadena. Entonces tengo la palabra Andrea y quiero que me encuentre la A. Entonces le puedo decir que encontrar. La sintaxis es la siguiente, dice texto buscado. ¿A quién voy a buscar? Voy a buscar a la A, ¿sí? La A mayúscula. ¿En dónde la voy a buscar? Dice dentro del texto, dentro de esta celda. Ahora me dice número inicial, ¿desde qué número quiero que la busque? Entonces, normalmente ese no es obligatorio. Recuerden que todo lo que está en paréntesis cuadrados no es obligatorio. Si yo no lo escribo, él va a tomarlo desde la primera, o sea, es decir, encontró la A en la primera posición y me dan la respuesta. Pero como hay 2A, entonces lo que le puedo decir es que me lo busque a partir del segundo carácter. Y ya me dice que es un 6, porque si contamos, la otra A aparece en el 6. Pero ¿qué pasa? Diferencia mayúsculas de minúsculas. Significa que si yo acá, en vez de A mayúscula, le escribo A minúscula, no lo va a encontrar y me va a salir error de tipo valor, o sea, es decir, que no lo encuentra. Bueno, ahora, la función hallar tiene la misma sintaxis que encontrar, pero tiene algo adicional y es que no diferencia, o sea, no hay problema si es mayúsculas o minúsculas. O sea, en este caso están mayúsculas, si le pongo minúscula, digo que dentro de este texto, pongámosle número carácter a partir del tercero, miren que no encontró y la A era minúscula. O sea, en encontrar cumple lo mismo, pero sí me genera un error porque la minúscula no la encuentra, mientras que acá no hay ningún inconveniente. Entonces, cuando no sabemos si está mayúscula o minúscula en la información, entonces es mejor utilizar la función hallar. Extrae. ¿Cuándo se utiliza? Cuando muchas veces pasa esto, que tenemos datos en una sola celda y necesitamos sacar parte de ellos. Por ejemplo, en una empresa utilizan unos códigos para los productos, le ponen un código con un espacio y la descripción del producto. Entonces, nos solicitan que tenemos que dejarle solamente el nombre del producto sin el código. ¿Cómo se haría eso? Igual, extrae, doble clic, la sintaxis dice texto. ¿Cuál es el texto? Este, o sea, la celda. Ahora me dice la posición inicial, es decir, desde dónde necesito que me saque la información, que me las traiga. Entonces, necesito que me saque la palabra maleta, maleta 23 centímetros. Eso implicaría que la posición sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el espacio. Entonces la posición inicial sería el 7, porque es la posición donde está la N. Punto y coma. Ahora me dice cuántos números, cuál es el número de caracteres que quiere sacar. Pues podría perfectamente decir, bueno, maleta tiene 6 más los 2 espacios más el 23, o poner un número que supere eso. Por ejemplo, puedo poner 20, significa que va a sacar de ahí lo que encuentre. Y ya sacó maleta 23, ¿sí? Si le pongo, por ejemplo, acá un 5,
se alcanza a llevar la última del número, ¿sí? Entonces hay que pues tener en cuenta desde dónde empieza a contar, y obviamente que los espacios siempre hay que contarlos, hay que tenerlos en cuenta, porque los espacios, aunque nosotros no los vemos, pero para Excel sí representan un cambio, o sea, sí representan una diferencia. Ahora, ¿qué hace la función largo? Me cuenta la cantidad de caracteres que tiene una celda, ¿sí? En este caso el ejemplo es Colombia, entonces largo y selecciono la celda, tiene 8. Si yo le pongo un espacio, lo cuenta, 9. Y si le quito una letra, pues obviamente que también la cuenta. Entonces, importante lo que les decía antes, los espacios, ¿sí? Porque obviamente que esto va a generar que la fórmula no me valga. O sea, por ejemplo, si se están haciendo funciones lógicas y se dice que búsqueme donde diga Colombia, y Colombia está con un espacio, nunca lo va a encontrar. Hay una función que me permite saber si las palabras son iguales. Por ejemplo, en el caso tenemos Colombia con espacio y Colombia sin espacio, pues verificar si está bien. Este es el caso. Entonces acá la función se llama igual. Como su nombre lo indica, lo que hace es verificar y comprobar si los dos datos o los datos seleccionados dentro de la celda son iguales. Entonces acá ¿qué va a decir? Verdadero. ¿Qué pasa si le pongo un espacio acá? Falso, automáticamente, a pesar que estoy viendo que son exactamente iguales. O sea, visualmente son iguales, pero tiene un espacio, entonces eso implicaría que no sean iguales. Mayúscula. Muchas personas creen que en Excel no se pueden pasar las letras a mayúscula, pero pues no funciona, acá no funciona como en Word, que se oprime Shift F3, sino que sencillamente toca hacerlo con una fórmula. La fórmula se llama mayús. Las convierte toda una cadena en mayúsculas. Se selecciona y ya quedaría con mayúscula. Al igual existe una para minúsculas. Y también existe otra que se llama nom propio. Esta lo que hace es poner la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas. Entonces se llama nom propio. Se selecciona la celda y pues la va a dejar como los nombres, que los nombres siempre tienen que ir, los nombres propios siempre tienen que ir con la primera letra en mayúscula. Y por último está reemplazar. Esta es muy útil y pasa muchas veces que ustedes, por ejemplo, tienen una palabra con ñ y de pronto hicieron un archivo plano o pues lo descargaron de algún sistema y la ñ se la reemplaza por un numeral o por un símbolo adicional. Entonces lo que tendríamos que hacer sería reemplazarlo. Pues se podría con esta opción que se llama reemplazar acá, con esta opción, pero también se puede hacer con fórmula. Entonces, ¿cómo se hace con fórmula? Igual, reemplazar. Entonces, lo primero que me pide es el texto original, sería mi celda en cuestión. Ahora me dice número inicial, o sea, es decir, desde dónde debe empezar a reemplazar. Como el símbolo del signo numeral lo tengo en la tercera posición, entonces le digo 3. Después me pregunta num de caracteres. Esto significa cuántos caracteres quiero que me reemplace a partir del tercero. Cuenta el tercero. En este caso solo quiero que me reemplace uno, solo quiero que me ponga la ñ. Entonces le pongo 1 y me va a decir texto nuevo. Como es un texto, recuerden, siempre hay que poner comillas dobles. Entonces sería la ñ. Bueno, en este caso la pongo mayúscula porque el resto de palabras está mayúscula. Y cierro paréntesis y ya me la reemplazó. Caña. ¿Qué pasa si quería poner cañón, por ejemplo? Entonces, ya tengo una parte, lo que cambiaría la posición, si es la misma, porque voy en la tercera posición, pero acá ya no pondría que voy a cambiar un carácter, sino ahora van a ser 3. Y la palabra acá sería listo. Y ya queda cañón. Excel es una hoja de cálculo que permite realizar diversas operaciones con los datos que se tengan almacenados. Estos datos por defecto siempre van a aparecer con un tipo de dato general, porque pues obviamente Excel no delimita qué dato es. Esto hay que hacerlo manualmente y es indispensable, ya que al aplicar funciones, dependiendo del tipo de dato que tenga una información, pues obviamente va a dar un resultado.
Estos tipos de datos se pueden aplicar de dos maneras: seleccionando los datos dando clic derecho, formato de celdas. Pues haciendo este proceso se va a abrir una ventana de formato de celdas donde permite aplicar el tipo de dato y adicionalmente la alineación, el tipo de letras, si queremos Arial, cursiva, la cantidad de puntos, o sea el tamaño, borde, si se desea un borde en especial, el relleno, proteger si se quieren bloquear las celdas, y también se puede hacer desde el grupo número de la ficha inicio. Acá pues se van a desplegar todos los tipos de datos que hay. Es bueno aclarar que Excel clasifica los datos en dos tipos: los datos de tipo numérico, que estos incluyen número, moneda, contabilidad y algo especial, las fechas. Resulta que Excel pone las fechas como número para facilitar las operaciones entre ellas, por ejemplo las restas. Normalmente nosotros vamos a ver casos en los que necesitamos hallar qué cantidad de días han transcurrido en un rango de fechas, por lo tanto estas son numéricas. La hora, el porcentaje, la fracción científica, y estas siempre van a ser numéricas por facilitar obviamente el manejo de la operación. Y hay otro que es tipo de dato texto. El tipo de dato texto incluye todas las celdas que tienen letras, aunque también tengan números. El hecho que en una celda sea alfanumérica, es decir, que lleve números y letras, es de tipo texto. Entonces se puede hacer desde este punto. Le damos acá, bueno, como código y cantidad ambos son numéricos, se pueden seleccionar los dos al tiempo. ¿Cómo se seleccionan las dos celdas al tiempo? Con la tecla control sostenida. Entonces se selecciona, se ingresa acá, número. Por defecto Excel le va a generar dos posiciones decimales. Estas se pueden quitar con esta herramienta que se llama disminuir decimales, y pues ya nos queda como lo deseamos. Producto sería de tipo texto, entonces ingresamos acá, texto, el valor. Entonces los valores los distribuimos, pues tenemos dos opciones, una como moneda y otra contabilidad. Hay unas pequeñas diferencias en estos dos tipos. Moneda lo que hace es poner el signo pesos junto al número, el primer número a la izquierda de la celda, y pues obviamente asigna sus posiciones decimales. Si uno pone un número 0, lo deja como 0, los números negativos los deja en rojo, mientras que contabilidad lo que hace es alinear los signos al lado izquierdo de la celda. Pues esto para facilitar leer los números. De pronto cuando el signo está tan pegado al número, pues de pronto puede ser que visualmente no se identifique muy bien el número, y adicionalmente los ceros no los deja como ceros, sino que los va a dejar como un guión. Pues en este caso realmente pues prefiero manejarlo como contabilidad. Bueno, las fechas en Excel, como les decía, son datos numéricos, por lo tanto si ustedes escriben un número y le aplican formato fecha, él automáticamente ejecuta y actualiza ese dato a fecha. Lo que hace es convertirlo a fecha. Cuando se van a ingresar fechas, siempre se puede hacer, bueno, se puede hacer de dos maneras. Una, utilizando el slash. Obviamente que es indispensable que los datos estén completos, es decir, el día, mes, año. Y también se puede hacer de otra manera. Se podría hacer, por ejemplo, 5 de abril del 2000, utilizando el guión. Automáticamente cuando le damos enter se va a pasar con formato fecha, es decir, con el slash. Esto en cuanto a la asignación de tipos de datos. Si a esta tabla se le quiere asignar un color, porque de pronto están pues de pronto muy sencilla, se puede seleccionar desde acá, negrilla, centrado, se le puede poner un borde, ¿sí? Se puede seleccionar acá un color, o se puede hacer algo más rápido, que es utilizar la herramienta que se llama dar formato de tabla. En esta pues da muchas opciones según los colores que uno quiera, o hacerlo más fácil, que es con el comando control T. Al ingresar el comando control T, se abre una ventana donde dice dónde están los datos. Excel por defecto lo selecciona, teniendo en cuenta que no existe ninguna ni fila ni columna en blanco, y
pues pregunta, o bueno, toca activar si la tabla tiene encabezados. Este cuadro de verificación lo que hace es determinar si ya tiene encabezados o si Excel nos va a poner unos encabezados adicionales. Como en este caso tiene encabezados, sencillamente se deja así y se le da a aceptar. Y estando aquí, pues se va a abrir una nueva ficha. Fíjense que aquí no aparece la ficha, pero estando acá sí. Esa ficha muestra las herramientas que se utilizan para este tipo de tabla, que si se quieren dejar los encabezados, si no se quieren, si se quiere cambiar de color, por ejemplo, que color amarillo. Si se quiere dejar sin bandas, pues sencillamente se ubica acá y toda la información va a quedar exactamente igual. La validación de datos es una herramienta que ofrece Excel, la cual permite restringir y verificar los datos que se ingresan a las celdas, como es el caso que tenemos acá. Por ejemplo, tenemos una columna que se llama código y la idea es que los datos que se ingresen acá solamente tengan 3 cifras. En un peso, que sea máximo de 400 kilos. La fecha, que sea una persona que esté viva. Por ejemplo, que no se pueda poner que nació el 1 de enero del año 1500. La hora, que sea una hora laboral. Nombre, que tenga una pequeña restricción que dice que máximo tenga 6 letras. Bueno, aunque eso no es el caso, pero como para un ejemplo, porque pues eso normalmente nunca se da. Y este es a partir de una lista, pero esto pues ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo se hace la validación de datos? El primer requisito es que todas las celdas estén vacías. No se puede validar un dato, o bueno, no es recomendado validación de datos cuando ya los datos están ingresados, porque pues no tiene sentido. La idea es que los va a verificar y los va a restringir antes de escribirlos. Entonces, se seleccionan los datos, obviamente que se hace cada columna por aparte porque cada una de estas tienen restricciones diferentes. Se selecciona, no se selecciona el encabezado, solamente donde se van a ingresar los datos, se ingresa a la ficha de datos y se ingresa a validación de datos de la herramienta de datos. Entonces, va a abrir esta ventana, y la primera pestaña trata la configuración, la segunda el mensaje de entrada y la tercera el mensaje de error. En cuanto a configuración, como nos podemos dar cuenta, Excel por defecto permite cualquier valor. Entonces, en el caso de código sería un número decimal. Entonces, se ingresa decimal. Dice que hay 3 cifras, entonces podemos escoger entre, no está entre, igual, mayor que, menor que. En este caso sería entre porque tengo que decirle el primer número que tiene 3 cifras, que es el 100, y el último número que tiene 3 cifras, que es 999. Acá ya estoy validando para que no pueda ingresar cualquier dato. Ahora mensaje de entrada. Este mensaje de entrada no es obligatorio, pero realmente se justifica porque es la forma de decirle a la persona que digita la información que esa celda tiene una restricción y que hay que cumplirla. Entonces, por ejemplo, acá pues se podría poner un pequeño título, atención, y escribir el mensaje. Entonces, solo se puede ingresar números de 3 cifras. En el mensaje de error tiene 3 estilos: detener, advertencia e información. Detener es el más drástico porque, como su nombre lo indica, implica que no nos deja pasar de la celda hasta que la información esté bien. Advertencia solamente dice el dato que se está ingresando está mal, pero lo deja pasar. Información, lo mismo, el dato está mal, pero lo deja pasar. Entonces, detener, título, error, y acá se escribe por favor verifique los datos. Lo que se escriba tanto en el mensaje de error como en el mensaje de entrada, la idea es que sea una información pues corta, algo muy breve y con muy buena ortografía. Aceptar. Entonces acá ya va a aparecer el mensaje de entrada. Vamos a hacer la prueba. Entonces, si escribo el número 1, no está, entonces dice por favor verifique los datos. Reintentar. Voy a escribir el número 675. Si está ahí, listo. Si voy a escribir el número 1000, me va a volver a pasar lo mismo. Este es en cuanto a detener. Pero ¿qué pasa si en vez de detener hubiese escogido y advertencia? Entonces voy a escribir un dato mal, por ejemplo, otra vez el 1000. Me va a preguntar, por favor, le dice, bueno, por favor verifique los datos. ¿Desea continuar? Yo le puedo decir sí.
y resulta que me dejó el dato, o sea, no cumple con el criterio, pero me lo deja, ¿sí? Entonces por eso no es recomendado. Y con información pasa exactamente lo mismo, solamente dice, la información está mal, pero de ahí me deja pasar. Vamos a escribir ahora, no sé, el 5.000, 50.000. Verifique los datos, aceptar, y me lo deja escribir ahí. Entonces, pues, siempre va a ser recomendado seleccionar la opción de tener. Bueno, en cuanto al peso. En el peso se selecciona, se le da validación de datos, configuración. Este ya no va a ser un dato decimal, sino un número entero, porque pues el peso por lo general siempre sea en números enteros. El mínimo sería 1 y el máximo dice que 400 kilos. Listo. Entonces, ingrese un peso hasta 400 kilos. Mensaje de error, dejamos de tener y verifique los datos. Listo. Fecha de nacimiento. Esta fecha, entonces, validación de datos, configuración. Como pues les decía, la idea es que la persona esté viva, entonces se puede decir, acá sería mayor o igual que, y se pondría 1 de enero, digamos que el año 1920. Mensaje de entrada, pues entonces escriba una fecha mayor al 1 de enero de 1920. Y acá pues verifique los datos. Sin embargo, si no se escribe este mensaje, siempre Excel va a poner 1. Aceptar. Entonces, ¿qué pasa si escribo 1 de enero pero de 1900? Listo, muy bien. La hora, sea una hora laboral. Entonces, validación de datos, configuración, hora. Acá le debo poner entre. Una hora inicial serían las 8 de la mañana. Y la hora final serían las 18 horas, que son las 6 de la tarde. Listo. Entonces ingrese una hora laboral. No le vamos a escribir mensaje de error, pues para verificar. Listo. Entonces, ¿qué pasa si yo le escribo 7:30 am? Me dice que no es válido. Como no le puse mensaje de error, me dice valor no válido, ¿sí? Listo. Entonces quedó bien. Ahora, el nombre, la validación debe ser que el nombre sea máximo 6 letras. Entonces la validación sería cualquier valor, no, tendría que ser longitud de texto. Le voy a decir, le puedo decir entre 1 y 6, o le puedo decir acá menor o igual que 6. Entonces hagamos la prueba. Ana, bien, teléfono. Listo. Entonces quedó bien la validación. Ahora, esta zona y esta sucursal, la idea es que se haga a partir de una lista, es decir, que se desplieguen las opciones. ¿Cómo se hace? Se selecciona, se ingresa a validación de datos y pues acá se hace desde la opción lista, donde me pide los datos. Yo acá puedo poner los datos, digamos zona A, zona B y zona C. Los tengo que separar con punto y coma. Y acá pues ya voy a ver las opciones. En este caso nos dan unas opciones. ¿Y cuál es la idea? Que si yo selecciono, digamos que esta es Andina, cuando selecciono Andina, acá en sucursal me dé las opciones de Tunja, Duitama y Sogamoso. Si acá selecciono centro, acá me aparezcan las opciones del Caribe, del centro de Bogotá, Chía y Zipaquirá. Y si acá selecciono Caribe, pues me salga Santa Marta, Cartagena y Barranquilla. ¿Cómo se hace eso? Se hace lo siguiente. Bueno, toca borrar esta validación. ¿Cómo se borran las validaciones? Se ingresa otra vez a validación y se da clic sobre el botón que se llama borrar todos y aceptar. Listo. Ya que borrada la validación. ¿Cómo se hace? Lo más recomendado es lo siguiente. A cada uno de estos asignarle un nombre de rango. Los nombres de rango se dan desde fórmulas, administrar nombres,
aquí está asignar nombre, entonces se le debe poner el nombre, y acá en este caso se le podría poner zona, y acá ya seleccionó los tres. Se puede hacer desde ahí o algo más rápido, que es, se seleccionan, clic derecho, definir nombre, se va a llamar Andina, exactamente tiene que llamarse como se llama la zona, Andina, sin espacios, porque obviamente que se lo va a tomar diferente. Clic derecho, definir nombre, este se va a llamar centro, y seleccionamos este, clic derecho, definir nombre, y este se va a llamar Caribe. Bueno, ahora este de acá, la validación pues va a ser muy fácil, se selecciona, se ingresa datos, validación de datos, y acá se selecciona lista y se va a dar igual, se llama zona y aceptar. Entonces, ¿qué pasa? Que acá ya me salen las zonas, listo. Sí. Ahora, como necesito que acá se expliquen solo la de la zona que se escogió, entonces se seleccionan las celdas, se le da validación de datos, y acá en lista, en origen, se va a escribir la fórmula indirecto, que lo que hace es verificar qué celda qué celda tengo seleccionada en este rango. Por lo tanto, pues obviamente que me toca seleccionar F2, pero no debe ser absoluta, sino relativa, es decir, que no lleve los signos pesos. Por lo general en la lista no se ponen opciones indirecto, no se ponen opciones, mensajes de entrada ni mensaje de error, porque pues siempre van a seleccionar de las opciones que están ahí, entonces no es necesario. Indirecto, listo, aceptar. Entonces Andina, Tunja, habitamos Sogamoso. Si se selecciona centro, acá opción Bogotá, Chía y Zipaquirá. Y si acá se selecciona Caribe, entonces acá debe estar Santa Marta, Cartagena y Barranquilla. Eso sería todo.